El día de hoy vamos a revisar el tema de la respuesta inmune contra las bacterias extracelulares. Para empezar a abordar el tema es necesario saber que las bacterias patógenas, las bacterias extracelulares patógenas, se van a encontrar con diferentes obstáculos que les va a poner el sistema inmune para tratar de combatir este tipo de infecciones y limitarlas y que no causen una enfermedad. La causa de la enfermedad pues, realmente está causada por un desequilibrio o una evasión de estas bacterias en estos mecanismos. Las bacterias tienen que bañar todos estos mecanismos que vamos a ver para generar la enfermedad. De ahí la importancia de por qué es necesario saber todas las moléculas, todas las vías, todos los procesos que hemos revisado a lo largo de todo el curso de inmunología. Entonces aquí es donde realmente le empezamos a ver o podemos ya empezar a ver una importancia más aplicada a esto. El primer obstáculo con el que se van a encontrar las bacterias extracelulares al momento de que causa alguna infección en el cuerpo son las barreras inmunológicas. Para este tema pues, es necesario recordar varias cosas que vimos en los bloques pasados. Si ustedes recuerdan, para recordar, existen tres tipos de barreras inmunológicas. ¿Qué tipos de barreras inmunológicas tenemos? Pues dentro de ellas, el primer tipo de barreras inmunológicas que nosotros tenemos son las barreras biológicas, o la barrera biológica, la barrera química, que es el segundo tipo de barrera biológica, barrera química y la barrera física. ¿Cuál es un ejemplo perfecto de barrera biológica? Pues la barrera biológica principalmente está mediada por microorganismos que viven de manera normal en diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Que estos microorganismos no causan enfermedad y al contrario pueden beneficiarnos y ellos a nosotros. Es una relación de beneficio mutuo con estos microorganismos comensales que forman una cosa que se conoce como microbiota. Entonces, la microbiota va a estar dada en mayor medida por estos microorganismos que se van encontrando o que van a estar colonizando de manera normal los diferentes tejidos. De ellos, los más estudiados, pues es el sistema gastrointestinal. Ahí es donde más se sabe de la microbiota. Pero pues existen en diferentes lugares del cuerpo, como la piel, el sistema respiratorio, o incluso en las mujeres, en la vagina. Ahí tenemos presentes unos microorganismos que se conocen como los bacilos de Toderline, que son los encargados de dar el pH ácido vaginal característico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que van a estar haciendo estos microorganismos comensales? ¿Cómo van a estar participando ellos en la defensa? Pues cuando una bacteria patógena llegue y quiera causar alguna infección, o quiera causar, pues se va a encontrar en primera instancia con estos microorganismos comensales. En primera instancia, pues estos microorganismos comensales van a estar aquí ocupando un nicho microbiológico. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si ellos ocuparan aquí fuera un conjunto habitacional y este conjunto habitacional, todas las casas ya se encuentran ocupadas por los microorganismos comensales, por vecinos calmados. Al momento de que llega un vecino agresivo, como es aquí la bacteria patógena extracelular, va a llegar y estos les van a decir, pues sabes qué, todas las casas ya están ocupadas, no hay lugar para ti, vete a la siguiente colonia, vete a la colonia de al lado y no puedes quedarte aquí con nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que hacer la bacteria? Pues dice, pues ¿sabes qué? Yo soy una bacteria violenta, soy una bacteria muy agresiva, yo vengo de un barrio bravo y pues no me importa, yo te voy a sacar de tu casa y yo me voy a quedar ahí. Eso es lo que va a empezar haciendo esta bacteria. ¿Qué es lo que dicen ellas? Ok, bueno, pues a lo mejor encontraste aquí un lugarcito donde quedarte, pero pues nosotras somos más y nosotras vamos a ganarte todos los nutrientes que están entrando aquí y tú te vas a morir de hambre, entonces hay competencia por nutrientes. Estas mismas bacterias pueden producir diferentes moléculas que pueden hacer daño aquí a la bacteria virulenta y dicen, pues sí, ya te quedaste, pero pues no te vas a quedar ahí, nosotros te vamos a sacar. Lo que empiezan a hacer, pues esta bacteria, pues a pesar de que ya se quedó ahí, pues bueno, se muere.
Estos serían los principales mecanismos por los que participa. Entonces realmente esta bacteria que vaya a infectar tiene que ser muy virulenta para llegar muy agresiva y decirle, ¿sabes qué? A mí me haces un espacio porque me haces, me quedo aquí. Y además empiezo a proliferar, yo empiezo a hacer hijitas de manera más rápida que tú, empiezo a tener mucha familia y mi familia le va a ganar los nutrientes y tú te vas a morir. Entonces es lo que tiene que hacer. O bien, ¿por qué no? Esta bacteria que está entrando puede aprovecharse y encontrarte una alteración en la barrera biológica. ¿Cómo en qué casos? Por ejemplo, pacientes que han recibido antibióticos de amplio espectro o ciclos de antibióticos muy largos, al momento de que reciben estos antibióticos, pues los antibióticos van a eliminar tanto a las bacterias buenas, las bacterias comensales de la microbiota, como a las bacterias virulentas. Dejan sin nada, dejan a la colonia vacía, estas casas llegan vacías, entonces le dieron un ciclo de antibióticos al paciente viejito, al paciente con diabetes, conectado al hospital, y pues en el hospital hay en el medio muchas bacterias patógenas. Llega la bacteria patógena y dicen, uy, pues las casas están vacías, me dejaron todas las casas vacías en la colonia, qué amable sujeto. Empiezo a colonizar y empiezo a causar enfermedad, porque hay una alteración en las barreras biológicas por estos ciclos de antibióticos. Por eso es importante un uso racional de los antibióticos, no solo, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, que es el ejemplo perfecto de la diarrea pseudomembranosa por Clostridium difficile. A nivel respiratorio también, que nos pueden causar, por ejemplo, neumonías. A nivel urinario, infecciones urinarias nos pueden causar este tipo de alteraciones. ¿Qué más tiene que hacer la bacteria patógena? Pues librar las barreras químicas. De manera normal, los epitelios están produciendo diferentes sustancias que nos van a favorecer un daño en las bacterias virulentas. Sustancias, por ejemplo, como los ácidos grasos de cadena corta, que pueden llegar a desestabilizar a las bacterias virulentas. O bien la producción también de ciertas moléculas como lo son los péptidos antimicrobianos. Dentro de los péptidos antimicrobianos nosotros encontramos moléculas como catelicidinas, catepsinas, por ejemplo, que son enzimas que por diferentes mecanismos van a causar daño a las bacterias patógenas. ¿Qué otros péptidos antimicrobianos tenemos? Bacterias como péptidos como lisocimas, o bien diferentes proteasas. Que todos estos péptidos en combinación lo que van a hacer es daño a la bacteria. Le van a generar un daño, la van a estabilizar y la van a matar. Entonces nuestra bacteria virulenta tiene que competir con esto también. ¿Cómo compite? Pues produciendo ella diferentes enzimas, dependiendo de la bacteria, que se encarguen de degradar a estas moléculas, a estos péptidos microbianos, de inactivarlos o de tener en su membrana mecanismos de protección contra este tipo de péptidos antimicrobianos. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, nuestra bacteria virulenta también ya libró la barrera química. ¿Qué barrera le falta? La barrera física es la que le falta por librar. ¿Cómo va a librar a la barrera física? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues la barrera física, si ustedes se acuerdan, hay distintos tipos de barreras físicas. Por ejemplo, a nivel del sistema respiratorio están los cilios que se encargan de hacer un barrido junto con la secreción de moco. En el moco hacen el barrido y se llevan a las células, a las bacterias patógenas. Esas bacterias patógenas, entonces, ¿cómo van a liberar este tipo de barridos? Tanto, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, la peristalsis, que llega a ser el intestino. A nivel del sistema urinario, la orina per se es un barrido mecánico que se hace para eliminar todas las bacterias que pueden andar por ahí, y por eso de manera normal la orina es estéril. No es normal que en la orina existan bacterias. Estas bacterias deben de tener proteínas de adhesión o moléculas de adhesión en su membrana que les sirvan para fijarse muy fuerte a estos epitelios. Se fijan de manera muy fuerte a los epitelios y entonces dicen, pues sí, a lo mejor aquí hay mucho barrido, aquí hay orina, aquí hay moco, aquí hay peristalsis, pero pues a mí no me importa porque yo me agarro muy fuerte, hago aquí mis cimientos y yo me quedo aquí y eso me hace los mandados. Mis cosquillas le hacen y se queda aquí. Y así libro uno de los principales mecanismos de las barreras físicas. ¿Qué es lo que tiene que hacer a continuación? Pues sí, se queda ahí, pero pues a lo mejor aquí, si está en sistema urinario, si está en sistema respiratorio,
pues no tenga mucho de dónde alimentarse o quiera pasar más a fondo en el cuerpo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si ustedes se acuerdan, los epitelios o las uniones entre las células del epitelio están dadas por proteínas de uniones estrechas. Hay proteínas aquí que unen de célula a célula muy fuertes. Estas proteínas las unen muy fuertes. Por ejemplo, las proteínas que se encuentran en la zónula occludens. Nuestra bacteria debe tener diferentes proteasas, diferentes enzimas que se encarguen de romper estas uniones estrechas, para que al momento de que rompa las uniones estrechas pueda pasar a tejido conjuntivo y generar mayor enfermedad. O bien, a lo mejor quizás es una bacteria que no tiene mecanismos para romper las uniones estrechas, pero en este momento, en este epitelio, hay un trauma y esta bacteria dice, pues aquí hay un trauma, hay una entrada, yo de aquí soy, y pasa a tejido conjuntivo. Y así de esta manera nuestra bacteria virulenta ya libró las 3 barreras inmunológicas y pasó a tejido conjuntivo. Una vez que pasa a tejido conjuntivo, los mecanismos a continuación que vamos a revisar se dividen en mecanismos de la respuesta inmune adaptativa y mecanismos de la respuesta inmune innata. Como hemos visto a lo largo de todo el curso, los primeros mecanismos en actuar son los mecanismos de la respuesta inmune innata. Los mecanismos de la respuesta inmune innata los podemos dividir en dos, en mecanismos de tipo celular, que obviamente están mediados por células, y mecanismos de tipo humoral, que están mediados más por proteínas que se encuentran solubles. De los mecanismos de tipo celular, lo primero una de las primeras células que empieza a actuar son las células residentes de tejido. De las células residentes de tejido de la inmunidad innata, una de las principales es el macrófago. Entonces aquí tenemos un bonito macrófago que es residente de tejido. Pero este macrófago que es residente de tejido, ¿cómo sabe él que hay una bacteria aquí en tejido conjuntivo? ¿Cómo se entera? ¿Cómo le llega el mensaje? Aquí es donde cobra importancia temas que nosotros revisamos desde el primer bloque. Si ustedes recuerdan, para que el macrófago se entere que hay algo ahí, necesita reconocerlo. Y para este reconocimiento, el macrófago tiene en su membrana extracelular de receptores de la inmunidad innata. Y los receptores de la inmunidad innata, si ustedes se acuerdan, estos receptores lo que van a reconocer principalmente son patrones moleculares asociados a patógeno, o lo que se conoce como PAMs. Eso es lo que van a reconocer los PAMs, patrones moleculares asociados a patógeno. ¿Qué son los PAMs? Son moléculas que se encuentran presentes en las bacterias de manera frecuente, de manera constante, y estas moléculas no cambian, no son muy diversas de bacteria a bacteria extracelular, y son moléculas que estructuralmente hablando son necesarias para las bacterias, que sin ellas las bacterias se tienen que morir. Entonces, el sistema inmune es inteligente y hace uso de de esos componentes que tienen las bacterias y dice, pues si lo tienen todas, pues lo voy a reconocer. Entonces, pues es como si ustedes fueran en la calle, se encuentran con una persona que trae mala mirada, trae cierto corte de cabello, se viste de cierta manera, y ustedes al momento lo reconocen, pues ¿sabes qué? Ese tipo me huele raro, a lo mejor me va a saltar. Ese reconocimiento, ustedes están reconociendo patrones que están presentes en todo este tipo de personas. Reconocieron el corte de cabello, la forma de vestir, la mirada, que generalmente se repiten en todo este tipo de personas que se dedican a robar. El macrófago hace lo mismo. Reconoce todo este tipo de cosas que se encuentran presentes aquí en la bacteria. De los receptores de patrones asociados a patógenos tenemos varios. Si ustedes se acuerdan, uno de los principales son los receptores de tipo TOL, que normalmente se abrevian como TLR por sus siglas en inglés, Toll-like receptors o receptores de tipo TOL. De estos receptores de tipo TOL, uno de los principales que nos va a ayudar contra la defensa de bacterias extracelulares es el TLR4. ¿Qué es lo que va a reconocer el TLR4? ¿Cuál es su ligando? Si ustedes se acuerdan, el ligando del TLR4 es una molécula que son los LPS. ¿En qué tipo de bacterias están presentes los LPS? En las bacterias gram negativas, que la tinción de gram se ven rojas. Por eso aquí está en rosita, se ven rojas. Entonces TLR4 nos ayuda en la defensa contra bacterias gram negativas al reconocer LPS. ¿Qué otro receptor recuerdan?
Si ustedes se acuerdan, el TLR2, su ligando, lo que va a reconocer el TLR2 son peptidoglucanos. ¿Y en qué tipo de bacterias van a estar presentes los peptidoglucanos? Pues principalmente en las bacterias gram positivas. Entonces, los receptores de la respuesta inmune innata que participan en la defensa contra bacterias gram positivas es el TLR2 al reconocer peptidoglucanos. ¿Qué otro receptor de la respuesta inmune innata tenemos? Si ustedes se acuerdan, hay un TLR que es el TLR número 5, que el ligando del TLR número 5 es una proteína que se conoce como flagelina. Si se llama flagelina, pues esta va a estar presente en los flagelos de las bacterias que sean flageladas. Entonces, el TLR5 nos favorece una respuesta contra las bacterias flageladas. En este punto es importante recordar los tipos de bacterias. Por ejemplo, bacterias gram negativas extracelulares principalmente van a ser todas aquellas que causen infección en el sistema gastrointestinal. ¿Como qué bacterias? Por ejemplo, E. coli, Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni, Salmonella, diferentes géneros de Salmonella. Son bacterias gram negativas que causan enfermedad a nivel gastrointestinal. La mayoría de ellas pues, va a causar diarrea, vómito, náuseas, dependiendo de cuál sea, fiebre pueden llegar a causar. Otra bacteria que no es propia de infecciones gastrointestinales, pero que también se caracteriza por ser un diplococo gram negativo, es Neisseria gonorrhoeae. La Neisseria gonorrhoeae y diferentes géneros de Neisseria van a ser reconocidas por TLR4. Entonces aquí si nos preguntan, nos ponen a un paciente que viene con diarrea, le toman muestras y reconocen que está infectado por E. coli y le dicen, pues ya se reconoció infección gastrointestinal por E. coli. Tipo de receptor de la respuesta inmune innata que va a reconocer a esta bacteria. Pues tenemos que pensar, E. coli es una bacteria gram negativa. Al ser una bacteria gram negativa, ¿qué es lo que va a reconocer? ¿O qué es lo que va a tener más bien? Pues lipopolisacáridos. ¿Y quién reconoce a los lipopolisacáridos? TLR4. Entonces, si las opciones de respuesta nos ponen a TLR4, pues la respuesta es TLR4. Bacterias gram positivas que van a ser reconocidas aquí, pues principalmente, por ejemplo, bacterias del género Streptococcus pyogenes, o del género Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacti, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae van a ser reconocidas por los receptores de tipo TLR2 al tener peptidoglucanos. ¿Qué otra bacteria también conocen que son un coco gram positivo? Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es un coco gram positivo que va a ser reconocido por TLR2. No es lo mismo si nos ponen un paciente, principalmente de estas bacterias que causan infección en el sistema respiratorio o en piel. Entonces, un paciente que viene con signos de neumonía, viene con dificultad respiratoria, con tos, lo auscultan, le toman una radiografía, diagnostican neumonía, y en el diagnóstico microbiológico sale una Streptococcus pneumoniae. Sale una Streptococcus pneumoniae. Y les preguntan, tipo de receptor de la respuesta inmune innata que inicia los mecanismos de defensa contra esta bacteria. Y si en las opciones de respuesta, pues ustedes ven a lo mejor receptor de tipo NOD, un RIG, pero viene TLR2, pues se van por TLR2 porque saben que Streptococcus pneumoniae es un gran positivo, y al ser gran positivo tiene peptidoglucanos, y al tener peptidoglucanos va a ser reconocido por TLR2. Esa es la opción de respuesta. Ahora bien, en las bacterias flageladas volvamos a repetir, a bacterias como Escherichia coli, como Helicobacter pylori, como Salmonella, por ejemplo, que son bacterias flageladas. No es lo mismo. Nos preguntan, nos ponen un cuadro de diarrea, es un paciente que viene infectado por E. coli, nos dicen tipo de receptor de la respuesta inmune innata que ayuda a iniciar los mecanismos de defensa contra esta bacteria. Entonces, pues ustedes tienen que acordarse que E. coli, pues dicen, sí, E. coli es una gram negativa y esperan a TLR4, pero sorpresa, TLR4 no viene en las opciones de respuesta. No hay que caer en caos. Si TLR4 no viene en las opciones de respuesta, pero nos ponen un TLR5, pues acuérdense, E. coli es flagelada, al ser flagelada, expresa flagelina. ¿Y quién reconoce a flagelina? TLR5.
Y así nosotros sabemos que estos 3 receptores nos ayudaron en la defensa contra este tipo de microorganismos. Ya tenemos la respuesta. Ahora, ¿cuál es el fin último del reconocimiento en la respuesta inmune? Pues prácticamente el reconocimiento no nos sirve de nada si no nos lleva a ninguna acción. El fin último de reconocer esto es que nos lleve a hacer algo. Y aquí hay que aclarar algo muy importante. Muchas veces se piensa que el reconocimiento de las acciones es fagocitosis, pero los receptores de tipo TOL no son fagocíticos. No llevan a fagocitosis, no hacen fagocitosis. Entonces esto lo tenemos que tener muy presente. Los receptores de tipo TOL no hacen fagocitosis, no van a llevar a esa acción. Pero que sí son consecuencias de la activación. Entonces a lo mejor aquí teníamos una bacteria flagelada. Este es un TLR5. Entonces un TLR5 que se activó al reconocer la flagelina. Y ya se activó. Pues se van a activar diferentes cascadas que ya vimos en primer bloque. Lo que van a llevar a final de cuentas es a la producción de diferentes citocinas. Aquí ya está la acción, a la producción por ejemplo de interleucina 1, de interleucina 6 o del factor de necrosis tumoral alfa, del TNF alfa, que son las 3 principales citocinas proinflamatorias. La producción por ejemplo también de interleucina 2 para favorecer la proliferación de los linfocitos T. Entonces ya lo reconoció y ya producimos citocinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que van a hacer estas citocinas proinflamatorias? Pues como su nombre lo dice, pues favorecer la inflamación. Todos los mecanismos de inflamación que nosotros ya vimos desde el primer bloque. Hay que recordar estas cosas que se quedaron en la prehistoria. ¿Cómo va a estar mediada la inflamación? Pues si ustedes se acuerdan, esas citocinas proinflamatorias en el endotelio, tanto directa como indirectamente, van a favorecer distintos cambios. ¿Qué van a favorecer en el endotelio? Pues aumento de la permeabilidad capilar. Aumentan su permeabilidad capilar para que haya fuga vascular. Aumentan la vasodilatación. Hacen que estos vasos hagan vasodilatación. ¿Y qué más hacen? Si ustedes se acuerdan, en el endotelio favorecen la expresión de unas moléculas que se conocen como integrinas y los ligandos de las integrinas, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos que estas citocinas proinflamatorias activaron al endotelio y este endotelio ya es un endotelio activado. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues aquí en sangre tenemos células también del sistema inmune de la inmunidad innata, pero esas células no son residentes de tejidos, se encuentran en circulación. La célula clásica aquí es una célula que a las tinciones histológicas no se ve ni morada, ni roja, ni basófila, ni acidófila, sino más neutra. Obviamente estamos hablando del neutrófilo, una célula también polimorfonuclear, que su núcleo está dividido, no significa que tenga muchos núcleos, más bien su núcleo puede tener varias formas, ¿de acuerdo? Entonces aquí se van a encontrar neutrófilo. El neutrófilo se va a encontrar circulando muy feliz en la sangre. Pero de repente se encuentra que este endotelio empezó a expresar más moléculas que son las moléculas del ácido cialil Lewis. Entonces, aquí empezó unas moléculas que se conocen como ácido cialil Lewis X, que estas moléculas son ligandos. ¿De quién? Es ligando de unas moléculas que se conocen como selectinas. ¿Cuál es la selectina que expresa el neutrófilo? Pues la selectina L. Selectina que expresa el endotelio, selectina E. Esas moléculas de la selectina junto con sus ligandos se van a encargar de un proceso que se conoce como adhesión débil. ¿Qué es lo que va a hacer la adhesión débil? Aquí, pues va a fijar de manera débil, de manera no muy fuerte, al neutrófilo endotelio, lo va a empezar a pegar. Pero aquí se encuentra el flujo sanguíneo, aquí hay flujo constante de sangre. Entonces, al momento de que hay flujo constante de sangre, como no es una adhesión tan fuerte, este neutrófilo empieza a rodar. Si lo ven, aquí ya giró, entonces empieza a rodar. Aquí vuelve a girar, se encuentra rodando, este neutrófilo se encuentra rodando, hasta que el neutrófilo ya se encuentra totalmente de cabeza. Aquí nuestro neutrófilo siguió rodando. Esta es la fase de rodamiento, mediada por la adhesión débil por las selectinas. Se encuentra rodando. Pero pues a nosotros no nos interesa que solamente ruede por todo el endotelio, porque si no se va a pasar y no va a llegar al lugar donde lo necesitamos. Es aquí donde cobran la importancia de estos
de estas moléculas de integrinas. El endotelio activado empieza a expresar tanto ligandos como moléculas de integrinas. Que las integrinas, aquí dibujadas en naranjas, como por ejemplo BCAM o LFA, con sus respectivos ligandos, se empiezan a expresar en el endotelio. Moléculas como BCAM o LFA se empiezan a expresar, pasan a su forma activa de adhesión fuerte, hacen una adhesión fuerte y fijan al neutrófilo al endotelio. Entonces este neutrófilo ya se quedó fijo aquí al endotelio. Se queda fijo. ¿Qué es lo siguiente que tiene que hacer el endotelio? Pues hacer diapedesis y pasar a tejido conjuntivo, que es a donde se necesita hacer diapedesis y pasa a tejido conjuntivo, nuestro neutrófilo. Ahora, ¿cómo sabe el neutrófilo a dónde tiene que ir? ¿Qué es lo que lo guía? Pues aquí también cobra la importancia de una molécula que es producida o que su síntesis es estimulada por este reconocimiento también. Este reconocimiento favorece la expresión de una molécula que se conoce como interleucina 8. La interleucina 8, además de ser una interleucina, es una quimiosina. ¿Quimiosina para quién? Para el neutrófilo. Entonces, al momento de que el neutrófilo vea mucha interleucina 8 con su receptor aquí, dice, oh, aquí hay mucha interleucina 8, me voy hacia acá porque aquí es donde me necesitan ayudarle al macrófago. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, todo esto que acabamos de ver, todo esto se disparó únicamente por el reconocimiento del TLR5. De aquí la importancia de saber todo esto, porque si no hay un adecuado reconocimiento y si la bacteria es capaz de evadir el reconocimiento, esto no va a pasar y esos mecanismos no se van a llevar a cabo y el sistema inmune no se va a activar. ¿Ven la importancia de todo esto? Solamente por esto pasó todo esto y llegó el neutrófilo acá. O sea, este reconocimiento nos favoreció por diferencias de Ts, proinflamatorias, síntesis de interleucina 8 para hacer quimiotaxis. ¿Se dan cuenta de la importancia? Ahora bien, hasta aquí pues estoy de acuerdo. No le hemos hecho nada a la bacteria. Únicamente lo único que hemos hecho es activar diferentes mecanismos para reclutar y llamar refuerzos, que son los neutrófilos. Si ustedes se acuerdan, los neutrófilos son las primeras células en llegar al sitio de inflamación. Ya reclutamos. ¿Qué nos interesa ahora? Pues hacerle daño a la bacteria. ¿Cómo le vamos a hacer daño a la bacteria? Aquí sí es donde vamos a usar uso de un mecanismo de respuesta inmunitaria que revisamos en primer bloque, que es la fagocitosis. ¿Cómo vas a ver este macrófago o este neutrófilo, que también es una célula fagocítica, que tiene que comerse a la célula? Pues lo mismo, tiene que hacer uso del reconocimiento. ¿Y cómo va a reconocer? Pues por medio de receptores. Si ustedes se acuerdan, hablando de fagocitosis, había dos tipos de receptores. Receptores fagocíticos de tipos no opsónicos y receptores fagocíticos de tipo opsónicos. Si ustedes se acuerdan, las opsoninas son diferentes moléculas que lo que van a hacer es pegarse a la membrana de las bacterias y las van a hacer más atractivas al macrófago para que se lo coma. Es como si ustedes le echaran sal, chile y limón a unas jícamas. Si ustedes ven las jícamas solitas, pues no se les van a antojar mucho. Pero si en épocas de calor ven a las jícamas con su limoncito, con su chilito y dicen, pues ¿sabes qué? Esto está muy rico si me lo como. Lo mismo le pasa al macrófago. Esas son las opsoninas, moléculas que se pegan aquí a la superficie y que le dicen al macrófago, cómeme, estoy rico. Entonces esta molécula se está pegando aquí y le va a decir al macrófago, cómeme. Entonces, los macrófagos tienen dos maneras de reconocer para hacer fagocitosis. Reconociendo las opsoninas más rico o no reconociendo opsoninas, sino moléculas propias de la superficie. Aquí la diferencia entre los opsónicos y no opsónicos. Los opsónicos reconocen estas moléculas que están pegadas aquí. No reconocen como tal a la bacteria, sino a la molécula pegada. Ejemplo clásico, los anticuerpos, por ejemplo. Aquí está reconociendo el anticuerpo. Pero los opsónicos van a reconocer como tal componentes de la estructura o de la pared bacteriana o de la membrana que se encuentra aquí en la bacteria. La reconoce directamente. De los receptores no opsónicos, el principal que va a participar contra la defensa de las bacterias extracelulares son los receptores de tipo scavenger. Normalmente se les conocen como receptores basureros en español, que una traducción más adecuada para ese tipo de receptores son receptores de tipo pepenadores, porque realmente lo que van a estar haciendo este tipo de receptores scavenger es reconocer un montón de cosas. Ellos pueden reconocer muchísimas cosas y
mucho de lo que ellos pueden reconocer son productos finales del metabolismo de estas bacterias. Entonces, de los receptores de tipo scavenger, de los receptores pepenadores, tenemos varios tipos. Tenemos a Marco, que es un tipo scavenger. Tenemos al señor ASRA1 y ASRA2. Y tenemos a CD36, que los tres son receptores de tipo scavenger. Entonces, ¿cómo se llama el pepenador? El pepenador se llama Marco, que a veces le dicen señor A o señor A1 o señor A2, así le dicen, y vive en la calle CD36, así nos acordamos que estos son los receptores de tipo scavenger. ¿Cuáles van a ser los ligandos de los receptores de tipo scavenger? Realmente es que sus ligandos son muy amplios. Pueden reconocer desde ácidos nucleicos, desde diacilglicéridos presentes en diferentes microbios. Se ha escrito que pueden reconocer LPS, peptidoglucanos, pueden reconocer un montón de cosas. Lo importante es que al momento de que ellos se reconocen, es una señal que le dice al macrófago, fagocítalo. Entonces aquí ya tenemos al receptor de tipo scavenger, al señor pepenador Marco, que se está activando. Va a reconocer aquí a la bacteria, reconoce los LPS, los peptidoglucanos, y este sí le dice al macrófago, ¿sabes qué? Cómetelo, forma un compartimiento aquí y cómetelo. Entonces va a ir aquí al macrófago y se lo va a comer. ¿Qué es lo que hace? Forma primero un compartimiento que se conoce como el fagosoma, se va a juntar después con el lisosoma, que es el que ya trae todas las enzimas para el estallido respiratorio, para la formación de especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, diferentes enzimas como lisosimas, catepsinas, catalicidinas, que se van a encargar de degradar a la bacteria patógena y matarla por todos los mecanismos de fagocitosis que ya vimos en primer bloque. ¿Qué también puede hacer fagocitosis aparte del macrófago? El neutrófilo, por eso nos interesa reclutarlo también. Y todo eso mediado por la activación de receptores de tipo no opsónicos como scavenger, en un principio. Ahora, el neutrófilo, además de hacer fagocitosis, tiene otro mecanismo que nos va a ayudar en la defensa contra este tipo de microorganismos. ¿Qué mecanismos tiene? Si ustedes se acuerdan, al momento de que el neutrófilo, por medio de los receptores de la inmunidad innata asociados a patrones, va a reconocer a la bacteria, la reconoce y dice, pues a lo mejor yo no soy tan buena comiendo, pero a mí me gusta el hombre araña. Y si me gusta el hombre araña, pues le voy a disparar una red. Una red como si fuera la telaraña, que lo fije a alguna pared, lo fije al tejido conjuntivo, para que se quede aquí y sea más fácil de comer, sea más fácil de atrapar, de fagocitar para las diferentes células fagocíticas. Este proceso se conoce como netosis. También podemos hacer uso de la netosis. Al momento de que el neutrófilo se activa, libera su material nuclear. Todo esto es material nuclear, DNA, RNA, histonas, diferentes proteínas del núcleo, que van a formar como si fuera una red. Entonces, como si fuera Spider-Man, libera su red, le hace dispara y enreda en esta red a este tipo de microorganismos y los atrapa. Entonces, con esto es la netosis. Obviamente, el neutrófilo, a final de cuentas, pues se va a ir a muerte porque pues, ya libera todo su contenido celular. Es como si fuera una técnica kamikaze para atraparlos, un tipo de Spider-Man. Entonces, aquí nosotros le podríamos dibujar unos ojitos a este neutrófilo. Entonces, ya tenemos a un neutrófilo rojo con azul. El traje típico de Spider-Man. Este neutrófilo aquí se creía Spider-Man. Lo picó una araña y liberó la netosis, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, todos estos mecanismos están disparados o están, a final de cuentas, dados por el reconocimiento y serían los principales mecanismos de tipo celular que están participando de la respuesta inmune innata contra la defensa de microorganismos. ¿Qué nos falta revisar? Pues los mecanismos de tipo humoral que están participando en esta defensa. Si se acuerdan, nosotros ya activamos a este endotelio y en el endotelio hay aumento de la permeabilidad capilar y al haber aumento de la permeabilidad capilar dijimos que hay fuga vascular. No solamente están saliendo células, sino también líquido de aquí procedente de la sangre y al momento de que se sale líquido, se salen también varias proteínas. De las proteínas que nos importan aquí, que nos van a ayudar en la defensa contra este tipo de microorganismos, son las proteínas del sistema de complemento. Si ustedes se acuerdan, el complemento es un conjunto de proteínas que se van a activar
para ayudar a la defensa contra este tipo de microorganismos. Entonces, ¿qué vía del complemento tenemos que se va a estar activando, que va a ser la principal en un inicio contra la defensa de estos microorganismos? Pues tenemos a la vía clásica del complemento. Vía clásica del complemento va a ser la primera que se va a estar activando. ¿Cómo se activa la vía clásica del complemento? Pues tenemos aquí en la fuga vascular, se va a estar saliendo una proteína que se conoce como C3. C3 de manera normal se rompe en dos. Si ustedes recuerdan, C3 se rompe en un fragmento chiquito que es C3A y un fragmento que queda que se conoce como C3B. Si el fragmento grande que es C3B no se une a una membrana celular, se inactiva muy rápido y pasa a ser un fragmento que se conoce como IC3B o C3B inactivo. En este caso aquí está la bacteria. C3B se va a unir a la membrana de la bacteria. Se une aquí C3B a la membrana de la bacteria. ¿Qué es lo siguiente que pasa en la activación del complemento, en la activación de esta vía? Pues tiene que llegar otro factor que se une a él, que se conoce como el factor B. Entonces llega aquí el factor B y se une. Pero esta unión es muy débil, es muy fácil de separar. Prácticamente si nosotros pasamos de un lado y empujamos a C3B con B, se separan. Es una unión muy débil. Es como si fuera C3B un novio y B la chica. Entonces, si C3B es el novio y llevan apenas una semana de novios, pues B, que es la chica, tiene todavía muchas dudas. B no sabe qué tal es C3B, si es un chico que sea muy coqueto y le guste andar con más chicas y pues tenga mucho pegue. Entonces, pues B todavía tiene muchos miedos y no está muy segura. Entonces, C3B, pues como todos los niños, tiene una mejor amiga y le va a decir a su mejor amiga, ¿sabes qué? Hazme el paro con B, por favor, dile a B, háblale bien a B, háblale bien a B de mí, dile que soy un buen chico, que soy bueno, convéncela. Y este factor que se encarga de estabilizar esta unión se conoce como el factor P o la properdina. Entonces la properdina es el mejor amigo de C3B que va a llegar y le dice a B, pues ¿sabes qué? C3B es un buen chico, es mi mejor amigo, eres su primer novia, no le he conocido a ninguna otra chica. Y pues B poco a poco va a decir, pues creo que C3B es un buen chico. Y dice, pues sí, C3B S3B dice, pues ¿sabes qué? Pues ya es momento de consolidar nuestra relación, es momento de que me des la prueba de amor, pero pues B es su primer novio, es primeriza, no tiene mucha experiencia y B va a tener muchos miedos, entonces B le dice, pues no sé, tengo miedo, y aquí es donde S3B dice, bueno, pues ya me ayudo properdina, le pido el favor a otra de mis amigas que se conoce como el factor D. Llega el factor D, entonces esta unión ya está estabilizada por la properdina. Y aquí están juntos. Llega el factor D y D se encarga de decirle a B, lánzate. Sí, lánzate, no necesito. Ya, pues solo se vive una vez, lánzate y pues dale la prueba de amor a C3B. Y B dice, pues va. Dice, ya la comienzan, me da el empujoncito que necesitaba y B se activa. Y al momento de que el factor B se activa, se forman dos pedazos. Un pedazo pequeño que se va a circulación, que se conoce como BA, y un fragmento grande, que es como BB. Y ya se activa. Y pues obviamente al momento de que B le da la prueba de amor a C3B, C3B que es el chico, pues ya B se convierte en su bebé. Ahí aquí está el bebé de C3B, bebé, C3B y su bebé. ¿Ok? Y esto junto, la unión de estas dos moléculas de C3B con su bebé, nos forma algo que se conoce como la convertasa de C3. ¿Por qué? Porque estos dos juntos ya activados se van a encargar de al C3 que está aquí empezarlo a romper en C3A y C3B y formar mucho más C3B que se empiece a pegar aquí a la membrana, ¿de acuerdo? Aquí es donde volvemos con los receptores de tipo opsónicos. Si ustedes se acuerdan, hay receptores de complemento que se van a encargar de presentes en las células fagocíticas que van a llevar hacia fagocitosis. C3B funciona como una opsonina y los receptores de complemento van a reconocer a C3B. ¿Cuáles principalmente? Pues principalmente CR1, CR3, CR4 principalmente. ¿Cuál va a ser su ligando? ¿Qué es lo que ellos van a reconocer?
Pues principalmente una de las principales moléculas que reconocen es C3b. Receptores de complemento son receptores de tipo opsónicos y van a favorecer la fagocitosis acá. Potencian de esta manera la fagocitosis inicial del macrófago y del neutrófilo que veíamos en un inicio. Aquí se hace más potente. Pero no acaba aquí, sigue rompiendo C3b, se sigue formando más C3 convertasa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues a lo mejor pues ya están unidos aquí, pero posteriormente llega otra molécula a unirse aquí y C3b le dice a su bebé, pues ¿sabes qué? Yo tengo gustos muy peculiares, a mí me gustan los tríos. Y bebé le dice, bueno, pues ya está con él, tiene miedo de perderlo, y le cumple su capricho y dice, pues sí, vamos a intentarlo. Y llama a tu prima y llega la prima. ¿Y cómo creen que se llama la prima? La prima se llama C5A, perdón, C5. Se llama C5. Entonces al momento de que llega C5, C5 tiene que escindirse. C5 se rompe en dos fragmentos también. Se rompe en un C5A y en un C5B. El chiquito es C5A, que se va. C5A pasa a circulación. Y C5B es el que se queda. Y cuando se quedan C3B, BB y C5B, ¿eso cómo creen que se llame? Entonces vamos a poner todo junto aquí. C3B con su BB, formando el trío con la prima, que es C5B. ¿Eso cómo se llama? Es la convertasa de C5. Y esta convertasa de aquí se va a encargar de romper a C5, pero y aquí ya lo que nosotros estamos haciendo es favorecer más la síntesis de C5b. Entonces forman la convertasa de C5b. No, perdón, aquí hay un error en la clase, aquí me equivoqué. No es C5 el que llega, ya va la prima, pero la prima es C3, llega otro C3, se pega aquí, C3 se rompe, perdón, C3 se rompe en C3b y en C3a, y C3b con BB y con C3b. Entonces C3b con BB y con C3b nos van a formar lo que se conoce como la convertasa de C5. Que esta convertasa ahora sí, como su nombre lo dice, ¿qué es lo que va a hacer? Pues esta convertasa va a romper a C5 en C5A, ahora sí, perdón por el error, aquí es donde está, rompe a C5 en C5A, que es el fragmento chiquito que se va, y en C5B. Estos dos se quedan solubles, C5A pasa a la circulación. Y nos da el siguiente paso de la vía del complemento, que es la vía lítica, la vía común. ¿Qué es lo que va a hacer la vía lítica? Pues ya una vez que se rompe C5b se queda aquí, que es el fragmento grande, se queda soluble, y a C5b se le tienen que pegar otros fragmentos, que llega después C6, llega C7, que C7 es el primero que empieza a pegar a la membrana a este complejo. C7 es el que pega a la membrana. Llega C8, que como tal ya es un poro muy chiquito, pero no muy importante, llega C8, y después llegan muchas moléculas de C9. Llegan muchas moléculas de C9, que lo que se encarga de hacer aquí a ese nivel, prácticamente, es el complejo poli-C9, un C9 poli. Entonces al momento de que nosotros juntamos C5b con C6, con 7, con 8 y con 9 poli, formamos lo que se conoce como el complejo de ataque a la membrana. Entonces formamos el complejo de ataque a la membrana, y el complejo de ataque a la membrana lleva a la bacteria al lisis. Se encarga de matarla y ya la matamos. Pues ya tenemos dos mecanismos por el cual el complemento la puede matar. Una favoreciendo la fagocitosis que nosotros vimos acá por medio de los receptores opsónicos de complemento, y la otra por medio del complejo de ataque a la membrana que lleva lisis. ¿Qué más hace el complemento? ¿Qué más potencia el complemento? Pues al momento de que formamos C3A, C5A, estas dos moléculas se conocen, dijimos que pasan a circulación y se conocen como anafilotoxinas. Se cargan de potenciar estos cambios que nosotros vimos en el endotelio, la permeabilidad capilar, la vasodilatación, sobre todo. Entonces, estos serían de los principales mecanismos humorales que participan en la respuesta inmune contra bacterias extracelulares de la respuesta inmune innata. ¿Qué es lo que nos falta revisar? Pues prácticamente nos falta revisar los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa. Hasta aquí todo lo que hemos visto es respuesta inmune innata. Entonces para esto tenemos que regresar a la bacteria
que estaba entrando en un principio a los tejidos. Entonces, si se acuerdan, aquí vamos a ver más los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa. Los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa también se dividen en dos, en mecanismos de tipo celular y en mecanismos de tipo humoral. Entonces, recordamos, tenemos aquí nuestro epitelio, nuestras tres barreras que ya revisamos, y que la bacteria virulenta tuvo que rompió y pasó a tejido conectivo. Y ya tenemos aquí nuestra bacteria que está pasando a tejido conectivo. ¿Qué otra célula residente de tejido tenemos? Que es una célula que hace el puente tanto en la inmunidad adaptativa como en la inmunidad innata. Así es, estoy hablando de la célula presentadora de antígenos. Si ustedes se acuerdan, la célula presentadora de antígenos, la clásica residente de tejidos, es la célula dendrítica. Clásica. Porque tenemos otras células dendríticas que son las células dendríticas foliculares y las células dendríticas plasmocitoides, que no nos interesan para el fin de este tipo de respuesta. Aquí nos interesa la célula dendrítica clásica. La célula dendrítica clásica también tiene receptores, receptores que van a reconocer PAMs. Esta también tiene receptores que reconoce PAMs. Entonces quedamos que aquí de los PAMs, pues los principales eran TLR4, TLR5, TLR2. Siendo esta una bacteria flagelada, pues el principal que va a ayudar aquí contra la respuesta, pues va a ser TLR5. También tiene receptores de tipo opsónicos y receptores de tipo no opsónicos fagocíticos como Scavenger. Aquí está Marco. Puede estar aquí presente Marco. ¿Y qué creen que le diga a la célula dendrítica? Pues ¿sabes qué célula dendrítica? Endocítalo. Pero a diferencia del macrófago, al momento de que la célula dendrítica endocita a la bacteria, esta sí la destruye, pero sabe hacer algo más que el macrófago, aunque lo puede hacer, no lo sabe hacer de manera tan profesional como la célula dendrítica. ¿Qué es lo que va a hacer esta célula dendrítica aquí? Al momento de que lo está endocitando, va a hacer uso de los mecanismos de presentación antigénica que nosotros revisamos en segundo bloque. ¿Se fijan cómo tenemos que saber varias cosas para poderlas integrar? Entonces, aquí al momento de que lo endocita, hace procesamiento y presentación antigénica. Lo presenta aquí a unas moléculas que expresa, que se conocen como MHC. Y si ustedes recuerdan, esta vía del MHC es la vía exógena del MHC o la vía extracelular, la vía lisosómica. Y esa vía presenta péptidos que vienen de fuera. Y los péptidos que vienen de fuera se presentan vía MHC de tipo 2. Entonces tendríamos que este es un MHC de tipo 2 que está presentando los péptidos de la bacteria. Entonces hizo uso de la vía lisosomal de la presentación del MHC, lo degradó, todos los mecanismos que ya vimos aquí, del segundo bloque, y lo presenta aquí el péptido, vía MHC de tipo 2. Si ustedes se acuerdan, cuando una célula dendrítica reconoce algo y lo endocita y empieza a presentar más, cambia su perfil. Hay dos tipos de células, dos tipos de perfiles de células dendríticas. Cuando lo empieza aquí a presentar, baja su concentración de receptores, de tipo de receptores de la inmunidad innata, baja su concentración, pero ¿qué empieza a aumentar? Empieza a aumentar la concentración de MHC, sobre todo aquí de MHC tipo 2, y empieza a expresar también receptores de ¿qué? Receptores de quimiosinas. Receptores de quimiosinas que nos van a servir como cuáles, como por ejemplo el CCR7, que el CCR7 contra qué nos va a ayudar, o para qué nos va a ayudar, para irnos a la zona T dependiente, ¿de acuerdo? Entonces nos va a ayudar para irnos a la zona T dependiente y que esta célula dendrítica empiece a migrar, y también su capacidad de fagocitosis baja. Aquí ya su capacidad de fagocitosis no es tan alta. Es muy fácil, una célula dendrítica que se encuentra residente de tejidos, que no está presentando, tiene todo esto al revés, tiene más PAMPs, hace más fagocitosis, pero tiene menor concentración de CCR7 y menor concentración de MHC. Ya se activó, empieza a extrabar esto. ¿Y a dónde viaja la célula dendrítica? Pues viaja a un órgano secundario por excelencia,
para que se dé y activar a la respuesta inmune adaptativa. ¿Cuál es este órgano? Este órgano que nosotros estamos hablando aquí es el ganglio linfático. Llega al ganglio linfático. ¿Por dónde llega la célula dendrítica? Si ustedes se acuerdan, el ganglio linfático expresa aquí vénulas de endotelio alto. Y las vénulas de endotelio alto, vénulas de endotelio alto, son vasos sanguíneos que se caracterizan por tener un endotelio cúbico, un endotelio más alto. Si ustedes se acuerdan, normalmente es plano simple, aquí es cúbico. Al tener un endotelio cúbico, se va a encontrar aquí la célula dendrítica y va a viajar a la zona donde se encuentran los linfocitos T, que la zona donde se encuentran los linfocitos T es la paracorteza. Viaja a paracorteza. Aquí se va a encontrar con un linfocito T de tipo CD4. Entonces tenemos que aquí se encuentra con un TCD4 virgen que estaba en la paracorteza. Este TCD4 expresa en su superficie el TCR o el receptor del linfocito T. Y esta célula dendrítica le va a presentar vía MHC de tipo 2. Acuérdense, vía MHC de tipo 2 presenta TCD4. Entonces aquí está MHC de tipo 2. Nos está presentando vía MHC de tipo 2. Aquí, entonces, está el TCR vía MHC tipo 2 con el péptido que está presentando de la bacteria que se encontró extracelular a este TCD4 específico para este péptido. Se da la presentación de antígenos, lo presenta con todo lo que ya vimos, las moléculas de adhesión que vimos en primer bloque. ¿Y qué va a pasar a este TCD4? Este TCD4, al momento de que le presentan el antígeno, este TCD4 se va a activar y pasa a ser un TCD4 activo. Ya no es un TCD4 virgen, se activa. Y una vez que se activa, tiene D2. Si ustedes se acuerdan, hay varios perfiles efectores de un linfocito TCD4. Este TCD4, perfiles efectores que nos interesan aquí, principalmente que se diferencien más adelante aquí en ganglio linfático, es en uno que se llama como TFH o linfocito T helper folicular. Más adelante vamos a ver para qué sirve. Y ya este TCD4 también puede migrar a tejidos periféricos, llegar al tejido conjuntivo donde estaba la infección y diferenciarse. Si ustedes se acuerdan, para que un linfocito T se diferencie, necesita de que haya muchas citocinas en el medio. ¿Qué citocinas nos van a ayudar principalmente? ¿O qué perfiles efectores del linfocito TCD4 nos van a ayudar? ¿O hacia qué se tiene que diferenciar este TCD4 aquí en tejido conjuntivo? Principalmente nos van a servir dos tipos de perfiles. Aquí hablando de bacterias extracelulares. ¿Qué perfiles nos van a servir aquí? Si ustedes se acuerdan, uno de los principales que nos ayuda a potenciar la fagocitosis, aquí de manera celular, es en los tipos de perfil TH1. Y para que se vaya hacia un TH1, tiene que haber mucho interferón gamma en el medio. Al momento de que hay mucho interferón gamma, se va hacia un linfocito de tipo TH1. Y el tipo de TH1, que es la citocina que va a producir por excelencia, por la citocina que va a producir por excelencia, es interferón de tipo gamma, para producir interferón de tipo gamma, para potenciar la fagocitosis de ese tipo de microorganismos. ¿Hacia qué otro perfil se puede ir? Se puede ir también hacia TH17. Para que se vaya hacia TH17 necesitamos de dos interleucinas, principalmente interleucina 6 y TGF-beta. Ya se fue hacia interleucina 6 y hacia TG. Hay mucha interleucina 6 que está mediada, sobre todo por lo que vimos, y TGF-beta se va hacia un perfil de tipo TH17, y TH17, ¿qué es lo que va a producir? Pues como lo dice su nombre, interleucina 17, que lo principal que va a hacer la interleucina 17 es activar a endotelio. Perdón, activar epitelio para que haya más peristalsis, más producción de moco, y a las células caliciformes, y haya más barrido mecánico para eliminar a estas células. Y así nos está favoreciendo este tipo de respuestas. Ahora bien, principalmente TH17. Más adelante vamos a ver que TH1 no sirve más contra bacterias intracelulares, pero puede tener cierto papel de protección contra las bacterias extracelulares. Vamos a regresar al ganglio linfático para ahora
activar a otro tipo de células. En el ganglio linfático ya tenemos aquí que activamos a los T y ya tenemos que un tipo de perfil que por ejemplo puede ser TH1 o TH17 a nivel periférico nos van a servir. Pero a nivel aquí del folículo nos quedamos pendiente con los TFH. Los TFH que van a hacer, si ustedes se acuerdan, aquí también a nivel de ganglio linfático están unos folículos, que en los folículos primarios es donde se encuentran los linfocitos B. También nos interesa activar los linfocitos B en la inmunidad adaptativa contra las bacterias extracelulares. ¿Cómo se va a activar el linfocito B en el folículo? Si ustedes se acuerdan, el ganglio linfático tiene unos vasos linfáticos que son los vasos linfáticos aferentes y los vasos linfáticos eferentes. Entonces, los mismos antígenos pueden llegar por los vasos linfáticos aferentes, llegar a los folículos y activar a B. Entonces aquí vamos a hacer un zoom del folículo. Aquí vamos a poner lo que está pasando en el folículo. Entonces, en el folículo tenemos que hay linfocitos B. Cuando llega el antígeno por medio de los vasos linfáticos aferentes o por medio de otras cosas, que aquí está llegando el antígeno, en este caso, por ejemplo, pedazos de flagelina que se estén, que se estén liberando en el tejido, en el sitio de infección, pues tenemos que aquí se van a estar liberando los antígenos de flagelina. En este tejido tenemos vasos linfáticos que van a estar presentes. Aquí los van a captar los vasos linfáticos. Y si por ejemplo aquí es una infección en piel que se estaba dando en el brazo izquierdo, pues van a llegar a los ganglios linfáticos axilares. Aquí está llegando el mismo antígeno, si ven el mismo triangulito está llegando a los ganglios axilares a activar en los folículos a los linfocitos B. Entonces aquí tenemos la presencia del antígeno. Si se acuerdan, el B no necesitaba de alguien que le presentara como el linfocito T. El B lo va a reconocer por medio de su, aquí está el B, por medio de su BCR, que el BCR es un anticuerpo, lo va a reconocer y se va a activar. Y al momento de que el B se activa, nos genera 3 zonas en el folículo, es ya en un folículo secundario. Nos genera una zona del manto, que es prácticamente la zona donde están todos los linfocitos B que no se activaron, la zona clara y la zona oscura. Y así tenemos nuestras 3 zonas. Al momento de que se activa el linfocito B, si ustedes se acuerdan, viaja hacia la periferia del folículo. El linfocito B también es una célula presentadora de antígenos, entonces al momento de que viaja, lo reconoce, endocita y también presenta aquí vía MHC de tipo 2, igual MHC de tipo 2, presenta el antígeno. ¿Para qué? Porque al momento de que aquí en el ganglio linfático se estaban activando los T, quedamos que el T se diferencia en un TFH. Entonces viaja un T, aquí viaja un TCD4 activado, que ya no es virgen, aquí este ya no es virgen. Es la historia de amor entre los dos, si se acuerdan. Viaja el TCD4 hacia folículo y el B viaja hacia la periferia del folículo y se da la cooperación de B con T. B con T cooperan y se da la autorización mediada aquí por CD40 que expresa el linfocito B y el CD40 ligando, el ligando de CD40 que expresa el T, se da esta cooperación y se activa el B. Se da su amor imposible, se conocen, se van de viaje, pero pues a final de cuentas es amor de verano. Y como es amor de verano, se separan. El T se va y el B se queda aquí en folículo en la zona oscura. Al momento de que se da esta cooperación es una señal muy fuerte para que el B empiece a proliferar. Empieza a proliferar mucho. Este B empieza a hacer expansión clonal y se empieza a diferenciar hacia una célula que conocemos como plasmoblasto. Si ustedes se acuerdan, todo esto es activación B dependiente. Se forma el plasmoblasto y el plasmoblasto, una vez que empieza a diferenciar, tiene que pasar a la zona clara. Pasa a la zona clara y una vez está pasando a la zona clara, empieza a expresar moléculas y una muy importante que es AID, que nos sirve para el cambio de isotipo y maduración de la afinidad. Aquí en la zona clara es donde va a ser cambio de isotipo y maduración de la afinidad.
Como está proliferando tanto, hay muchos plasmoblastos que del camino de la zona oscura a la zona clara se van a morir. Por eso en la zona clara hay menos concentración de células y se llama zona clara. Es medio obvio, aquí hay menos concentración de células porque todas están muriendo. Muchas se mueren, entonces son poquitas las que van en la zona clara. Expresa mucha concentración de una enzima que se conoce como AID en la activación de B. Y esto nos va a llevar a la maduración de la afinidad hacia mecanismos genéticos que hace que la afinidad de ese anticuerpo se haga más fuerte, o sea, que el anticuerpo se pegue con mayor fuerza, que el anticuerpo que vaya a producir se pegue con mayor fuerza a su ligando, y aquí ya forma lo que se conoce como plasmocito o la célula plasmática, ¿de acuerdo? La célula plasmática, ya una vez que se forma aquí y que hubo maduración de la afinidad, aparte de esto tiene que haber cambio de isotipo. Hablando específicamente, por ejemplo, de aquí, pues lo que vamos a tener es muchas interleucinas proinflamatorias que nos van a favorecer un cambio de isotipo, como el interferón gamma, por ejemplo, que nos favorece un cambio de isotipo hacia IgG. Entonces aquí se da el cambio de isotipo hacia IgG. Si ustedes se acuerdan, los primeros anticuerpos que va a producir las células plasmáticas de vida corta que se estarían activando aquí independiente de T son IgM. Aquí se da el cambio hacia IgG, un anticuerpo con mayor afinidad. Se produce IgG, este plasmocito sale del folículo y al momento de que sale del folículo, ¿a dónde creen que llegue? Sale del folículo y se va a ir a médula ósea. Llega a los huesitos, empieza a expresar un factor que se conoce como BSL6. Aquí está célula plasmática. La célula plasmática expresa BSL6, ya hizo cambio de isotipo y maduración de la afinidad y empieza a producir mucho IgG. Y se convierte en una célula plasmática de vida larga. Aquí ya es una célula plasmática de vida larga, que lo que va a hacer durante toda la vida que viva esa célula plasmática, que puede ser prácticamente durante toda nuestra vida, es producir IgG. Entonces desde la médula empieza a producir anticuerpos IgG, que estos IgG, por medio de la circulación, aquí tenemos otra vez nuestro vaso sanguíneo, entonces los deposita aquí los anticuerpos en la circulación. Aquí tenemos nuestro endotelio, los deposita en la circulación, van a viajar en la circulación. Aquí tenemos nuestro vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo, el endotelio de aquí, si se acuerdan, estaba activado desde la inmunidad innata. Hay permeabilidad capilar y salen los anticuerpos. Salen los anticuerpos de tipo IgG que se están produciendo. Y estos anticuerpos de tipo IgG que se están produciendo, ¿qué creen que es lo que van a hacer? Pues van a llegar y se van a pegar aquí a la bacteria. Se van a pegar en la membrana de la bacteria. Se pegan en la membrana de la bacteria. ¿Y qué creen que están favoreciendo? ¿Se acuerdan que cuando vimos aquí que se están pegando aquí los anticuerpillos? Llegan y ¿qué favorecen? Una fagocitosis mediada por ¿cuál? Una fagocitosis mediada por receptores opsónicos. Otro tipo de los receptores opsónicos que tenemos son los receptores para FC. Si aquí es un FCG, pues un FC gamma R1, principalmente FC gamma R1 va a reconocer a IgG y lo que nos va a hacer es fagocitosis. Nos va a hacer fagocitosis, potenciando ya la fagocitosis de la respuesta inmune innata. Entonces ven aquí cómo la respuesta adaptativa innata se está potenciando. Aquí hay un puente por medio de esta activación. Por eso nos interesa, para favorecer una activación más intensa de los macrófagos, para potenciar aquí la fagocitosis por medio de receptores opsónicos. Ok, entonces potenciamos fagocitosis por medio de receptores opsónicos al producir anticuerpos. Y de esta manera nosotros estamos ya terminando los mecanismos los mecanismos tanto morales como celulares de la inmunidad adaptativa contra las bacterias extracelulares. ¿De acuerdo? Por medio de la producción de anticuerpos.
Otra cosa que también, o principalmente la producción de esos anticuerpos, es muy importante contra las bacterias capsuladas. Bacterias, por ejemplo, como Streptococcus pneumoniae, que tienen cápsulas, es muy importante contra este tipo de bacterias. Por eso en pacientes que sufrieron algún trauma o en pacientes con alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, pacientes con vasculitis, pacientes con anemias hemolíticas sobre todo, que su hígado, tanto hígado como vaso crecen mucho por la destrucción acelerada que se está dando aquí de este tipo de microorganismos y que les tienen que quitar el vaso, o en pacientes con trauma que iban de fin de semana a Cuernavaca y chocaron, tuvieron trauma cerrado del abdomen, estalló el vaso y le tienen que quitar el vaso, necesitan recibir vacunas contra los microorganismos capsulados. Es importante en estos pacientes vacunarlos contra microorganismos capsulados, como que, pues contra Streptococcus pneumoniae. Muy importante que estos pacientes reciban vacunas contra ese tipo de microorganismos de manera anual, porque si no es muy frecuente que se enfermen de neumonía, porque no hay este tipo de respuesta. Y ellos, al tener cápsulas, es un mecanismo de evasión, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, prácticamente con esto nosotros estamos terminando los mecanismos efectores de la respuesta inmune adaptativa e innata. Así es como nos defiende nuestro sistema inmune contra las bacterias extracelulares. Lo único que nos queda pendiente por revisar son todos los mecanismos de evasión, o revisar mecanismos de evasión clásicos que hace la respuesta inmune adaptativa, pero que hacen los microorganismos para evadir tanto la respuesta inmune innata como adaptativa. De estos mecanismos de evasión que tienen las bacterias extracelulares para evadir este tipo de respuestas, tenemos varios. Entonces aquí nosotros vamos a revisar de una vez los mecanismos de evasión de las bacterias extracelulares. ¿Qué mecanismos de evasión tienen? Pues depende de las bacterias. Vamos a revisar los principales o los clásicos. No es la intención de esta revisión hacer una revisión extensa de todos los mecanismos de evasión, porque pues realmente nunca acabaríamos la clase. ¿Qué mecanismos de evasión tenemos nosotros de estas bacterias extracelulares? Pues principalmente las bacterias extracelulares pueden producir alrededor de ellas, aquí estoy poniendo un diplococo, lo dibujé azul, déjenme ponerlo un poquito más de color. Ya tenemos aquí nuestro diplococo bonito, un diplococo gran positivo que puede producir cápsula. ¿De quién estoy hablando específicamente? Acertaron, sí, estoy hablando de Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, lo que este streptococo hace es producir alrededor de él una cápsula de polisacáridos, y al momento de que produce la cápsula de polisacáridos, evade el reconocimiento por medio de los receptores asociados a patrones, evade este reconocimiento de los PAMs, y todo lo que nosotros vimos al principio del video, que era toda esta activación que nosotros vimos no se va a dar, porque ese reconocimiento de PAMs, todo esto no se está dando. Si se fijan, todos estos mecanismos inició por el reconocimiento aquí, por este reconocimiento. Entonces, todo esto no se va a dar, y como no se va a dar, evade así la respuesta inmune, la producción de cápsulas. Lógicamente por Streptococcus pneumoniae, aunque hay más microorganismos que lo pueden hacer. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Hay igual aquí un diplococo, que es de los principales que tenemos en bacterias extracelulares, pero si ven, este diplococo está rosita, está rojo. Este diplococo es Neisseria. Las bacterias del género Neisseria lo que van a hacer es, en primer lugar, tanto Neisseria como también lo puede hacer aquí E. coli, un mecanismo de variación que se conoce como variación antigénica. Prácticamente lo que hacen es variar los antígenos que expresan en su superficie. Se empiezan a desarrollar y dicen, ok, pues a lo mejor yo aquí estoy expresando un antígeno que es un cuadradito, y el cuadradito ya lo reconoció la respuesta inmune adaptativa. Aquí ya reconoció el cuadradito la respuesta inmune adaptativa, por todo esto que ya vimos aquí en el ganglio linfático, está llegando al cuadrado. Pero si se acuerdan, toda esta activación de la respuesta inmune adaptativa tarda alrededor de una semana, 2 semanas, alrededor de 14 días. Entonces, al momento de que esto ya reconoció al cuadrado aquí, al momento de que llegan los TCD4 y al momento de que haya producción de anticuerpos aquí, ya pasaron 14 días.
Y al momento de que ya pasan 14 días, ¿qué es lo que hace la Neisseria? Pues la Neisseria y otras especies como Escherichia coli dicen, ok, pues si están produciendo anticuerpos contra el cuadrado de aquí, pues lo que yo voy a hacer es cambiar este cuadrado, le corto unos pedazos y lo convierto en triángulo. Y este anticuerpo que reconoce a cuadrados ya no me sirve para reconocer triángulos. Y ya no se puede activar la respuesta inmune y no potencio la respuesta inmune innata. Entonces, pues yo vivo feliz porque hago variación antigénica. Les digo, otra que puede hacer es Escherichia coli. También puede hacer variación antigénica, está escrito. ¿Qué otro mecanismo también, por ejemplo, puede hacer Neisseria, sobre todo? Neisseria en su superficie, como les digo que es un gram negativo, expresa unas moléculas que se conocen como LPS, ya quedamos. Entonces, al LPS le pega carbohidratos, moléculas derivadas de carbohidratos que se conocen como ácido ciálico. Estos círculos azules son ácido ciálico. Entonces, cializa al LPS. Hay una cialización, cializa al LPS. Es como si le pusiera una capita de mermelada encima para que no lo reconocieran. Se alisa el LPS y al momento de que se alisa el LPS, este LPS ya no va a poder ser reconocido por receptores como TLR4. TLR4 al momento de que vea el ácido ciálico aquí, ya no puede reconocer al LPS. Y pues dice, no, pues se pone unos lentes, una peluca y dice, no, pues ¿sabes qué? Yo soy banda. Y la dejan pasar. Ya tenemos aquí dos mecanismos. Entonces es otro mecanismo, la cialización de los LPS. ¿Qué más puede hacer Neisseria? Neisseria, sobre todo, tiene la producción, puede producir una enzima que se conoce como la proteasa de IgA. Al momento de que nosotros vimos en becas y a cambio de isotipo hacia IgG, en mucosas uno de los principales isotipos de anticuerpos es la IgA. Y entonces lo que va a hacer Neisseria es producir una molécula que se conoce como la proteasa de IgA, que lo que nos va a hacer es romper a estos anticuerpos, a los anticuerpos aquí que tenemos que son IgAs, la proteasa de IgA los va a romper en pedacitos, y al momento de que los rompe en pedacitos está evadiendo también la respuesta inmune, porque pues los anticuerpos no se van a poder activar, todos los anticuerpos ya están rotos, no sirven de nada y no se pegan y no van a poder favorecer la fagocitosis, los rompe. ¿Qué otro mecanismo de evasión tiene Neisseria? Neisseria se ha descrito que puede hacer de manera especial la liberación de pequeñas ampollas o fragmentos de su citoplasma como señuelos. Estos señuelos lleva aquí el LPS, diferentes PAMPs, diferentes antígenos. Aquí lleva el triangulito que estábamos hablando la vez pasada. Y la respuesta inmune, todos los linfocitos se van a activar y van a generar daño contra estas vesículas, pero no contra la Neisseria per se. Entonces es una forma como de distraer al sistema inmune que tiene la producción de estas vesículas. ¿Qué más es lo que puede hacer? Pues serían sobre todo los mecanismos principales de Neisseria. Es importante, se me estaba pasando a decirles, que la producción de este tipo de cápsulas también genera resistencia contra la fagocitosis. Al momento de que, pues bien, sí se lo puede comer el fagocito, pero hace resistencia. Un fagocito que no haya sido estimulado por inmunidad activa, difícilmente va a poder destruir a un microorganismo capsulado por fagocitosis. El último mecanismo pendiente que nos queda de revisar es la producción de toxinas. Hay bacterias que per se no causan una infección como tal, sino que se valen de la producción de ciertas toxinas. Entonces nos falta revisar la producción de toxinas. Entonces, bacterias que lo que se encargan de producir son toxinas, pues clásica de intestino, el Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae o Corynebacterium diphtheriae. El Vibrio cholera, si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que va a causar? Pues va a causar una diarrea de características no inflamatorias. De hecho, estos pacientes que tienen diarrea
se caracterizan por tener diarreas muy intensas, diarreas acuosas, diarreas que se describen como en agua de arroz, Vibrio, que es un vibrio, un flagelado, va a producir una toxina, la toxina A y la toxina B, que una se encarga de penetrar en el endotelio para que pueda pasar la otra toxina. Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer esa toxina? Pues favorecer la secreción ¿de qué? Pues la secreción de diferentes aniones como el cloro, y que el cloro por osmótica se lleva también la menos reabsorción de sodio, y estos por osmosis jalan agua, jalan H2O y hacen diarrea. Eso es lo que hacen. Principal mecanismo que tenemos nosotros de la respuesta inmune adaptativa para lidiar con estas toxinas, pues es la producción de anticuerpos. Entonces están las toxinas. Igual Corynebacterium diphtheriae puede producir una toxina que va a estar bloqueada por anticuerpos. Pero pues si nosotros nunca nos hemos enfrentado a un Vibrio cholera o a un Vibrio diphtheriae, a un Corynebacterium, nos vamos a tardar alrededor de 14 días en producir anticuerpos que bloqueen esta toxina. 14 días para producirlos. Y esos pacientes que tienen infección por Vibrio cholera son pacientes que van más de, a veces de 14 veces al baño, y son evacuaciones abundantes. Esos pacientes que tienen cólera, les digo, son evacuaciones que van a veces más de 10 evacuaciones al día. Son evacuaciones abundantes en agua de arroz. Son realmente urgencias médicas, son realmente pacientes que si nosotros no los tratamos, estos pacientes van a llegar a la muerte, estos pacientes se van a morir por deshidratación. Los pacientes van a morirse por deshidratación. Si no los tratamos bien, nos lleva a la muerte. ¿Qué es lo principal en estos pacientes? Pues hidratarlos. Hidratarlos, y podemos darle a un ciclo de antibióticos en los que se producen anticuerpos contra esta toxina. Porque de aquí a 14 días a que se produzcan anticuerpos, la diarrea ya nos mató. Entonces son de los principales mecanismos de evasión que tienen las bacterias extracelulares contra todo este tipo de respuestas de la respuesta inmune. Entonces tenemos que una bacteria muy virulenta o produce cápsulas, o produce variación antigénica, o produce proteasas que degradan a las diferentes a las diferentes moléculas de la respuesta inmune. Puede producirse aliar a sus receptores, o puede producir toxinas que van a causar enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo.